Buenos días. Vamos a comenzar el panel sobre antecedentes legales y jurisprudenciales sobre energías renovables. Muchas gracias. Como les decía, vamos a comenzar el panel sobre antecedentes legales y jurisprudenciales sobre energías renovables, porque aunque nuestro objetivo es analizar el marco vigente y sobre todo las perspectivas de futuro sobre este sector, es imprescindible volver un poquito la vista atrás para ver el camino que hemos recorrido hasta aquí, sobre todo cuando el camino recorrido es bastante tortuoso. Ya se ha destacado que han existido una serie de reformas legales, no siempre muy coherentes, y que ello se ha traducido en una alta conflictividad que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. En este sentido, hemos de reseñar, entre otras, pero por lo que ahora nos ocupa, la sentencia 181/2016, y también una conflictividad que ha desbordado las fronteras del Estado español y ha llegado hasta los tribunales internacionales de arbitraje. Para analizar todas estas cuestiones, tenemos la suerte de contar aquí con tres profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha, que están aquí no en calidad de profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque yo me enorgullece mucho, sino en calidad de reputados expertos en la materia. Ha sido así, los expertos los tenemos en casa, no hemos tenido que buscarlos fuera. Como el director del Congreso y el jefe de área de Derecho Administrativo me pide que nos centremos en el cumplimiento de los tiempos, pues me va a permitir también que sea muy lacónica y muy poco fusiva las presentaciones, aunque la calidad de los tres ponentes permitiría una presentación más extensa. El profesor Delgado Piqueras, ya lo conocen ustedes, es catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha y viene ocupándose de materia de energía desde hace ya algunos años, y sobre esta cuestión en específico pues ha publicado distintos artículos en revistas, no solo en españolas, sino también internacionales, y tiene también algún capítulo de libro reseñable. La profesora Consuelo Alonso es la primera catedrática en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Toledo. Además de ser la primera catedrática en la Facultad de Derecho, catedrática mujer en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Toledo, pues ha tratado con mucha asiduidad los temas de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. La monografía sobre responsabilidad patrimonial del Estado legislador del año 1999, de Marcial Pons. Y por último, el profesor Fernández Masía, profesor titular de Derecho Internacional Privado aquí en la Facultad de Derecho de Albacete. Ya tiene publicadas muchas aportaciones en materia de arbitraje internacional, que lo hace experto en la materia, y específicamente en materia de energías renovables, pues se puede destacar pues, un reciente artículo en Cuadernos de Derecho Transnacional, en el número 2 del año 2017. Agradeciéndole mucho pues, toda la disponibilidad y todas las facilidades para estar esta mañana aquí con nosotros, pidiéndoles, solicitándoles, rogándoles que se ajusten a los tiempos para que esta moderadora no se tenga que poner impertinente, pues sin más y agradeciendo de nuevo por su presencia, pues le doy la palabra al profesor Delgado Piqueras. Muchas gracias. Bueno, mi acercamiento, voy a empezar con una introducción personal para decirles que mi acercamiento a las energías renovables empezó en el año 2005 asesorando y defendiendo los intereses y derechos legítimos de empresas y propietarios agrícolas frente a grandes promotores de parques eólicos muy interesados en aprovechar el potencial eólico de los cerros ventosos por un módico alquiler que apenas llegaba al 1% del beneficio neto. Eso era posible porque la inmensa mayoría de los propietarios y agricultores desconocían el valor real de los emplazamientos, este valor estratégico, y también porque aquellas grandes multinacionales tenían detrás pues, a los gobiernos locales, regional, nacional y todas las potestades que les adornan, potestad expropiatoria, etc. En 2006 empecé a asesorar también a jóvenes promotores, empresarios, muchos de ellos de la provincia de Albacete, en la tramitación administrativa de huertos fotovoltaicos, en un momento de efervescencia inversora, en la que participamos muchos, y que a veces se aprovechaba por parte de ciertas administraciones para imponer unas condiciones leoninas en cuanto al acceso a las redes de distribución o la tramitación de los expedientes. Pero en 2010 cambiaron las tornas y mi labor de defensa en este caso fue frente a los cambios regulatorios, tratando de conseguir pues, alguna compensación justa a los cambios regulatorios, tramitando reclamaciones frente al Consejo de Ministros
incluso recursos ante el Tribunal Supremo. Contemporáneamente a esta labor, pues, como ya se ha dicho, he tenido que ir estudiando, por supuesto, haciendo mi propia investigación, asistiendo a congresos como este en otros lugares del país, incluso dirigiendo tesis doctorales que están próximas a culminarse. ¿Y por qué cuento esto? Pues lo cuento, en primer lugar, para decir que esta incursión me ha permitido conocer a fondo y por dentro el sector, las dificultades para poder levantar una empresa, sacar adelante una inversión, saber quiénes son las personas que están detrás. No son otros que agricultores, empleados, maestros, prejubilados, médicos. No son desaprensivos cazaprimas, ni habituales en los cenáculos, ni mucho menos cenáculos del IBEX 35, ni del Palacio de la Moncloa. Es gente que ha confiado tanto en el Estado de Derecho, que ha apostado sus ahorros para hacer inversiones que yo creo que son moralmente irreprochables, puesto que consisten en hacer a cambio de una módica rentabilidad a largo plazo, apoyar lo que se está sustentando desde todas las voces que se expresan, un cambio tecnológico que representan las energías limpias. Por tanto, no se trataba de hacer una especulación, sino, en todo caso, pues garantizarse un plan de pensiones o un plan de estudios para los hijos. Esto, que digo ya en un tono personal, también pueden tomarlo como una declaración de intereses. Sé que no es usual en los congresos de Derecho que los profesores expresen, pero sí lo es en los congresos de médicos, en los congresos de farmacéuticos. Los investigadores declaran cuáles son sus relaciones, incluso de financiación de proyectos, por parte de laboratorios, aseguradoras, como un signo de honestidad y también de transparencia. Por tanto, mi opinión no es neutral, no es aséptica, no es exquisita ni exclusivamente teórica, sino que está, si me permiten, fundada en la experiencia o curtida en la batalla también. Por eso es que me he reservado, al ser el director, la conferencia que más me permitía no entrar en otras cuestiones de las que pueden opinar seguramente con más objetividad, con más distancia, otros compañeros que vendrán después. Yo voy a tratar solo de explicar de dónde venimos, es decir, el pasado, lo que ya no está en vigor. Es decir, cuáles han sido los antecedentes del desarrollo de las renovables en España desde la ley de 1997 del sector eléctrico, que supuso un espaldarazo, que puso en órbita estas tecnologías. Después ha habido un tiempo de 5 años que podemos, en términos aeronáuticos, señalar de grandes turbulencias, todas medidas urgidas por la necesidad de estabilizar el sistema eléctrico, así lo justifica el Gobierno, y que finalmente acaba en un aterrizaje brusco, que es la ley del año 2013, que plantea un nuevo escenario, que no seré yo el que lo explique, aunque sí haré mis propuestas y algunas críticas. Pues bien, entre los antecedentes de la implantación de las renovables en nuestro país, podríamos remontarnos a la crisis del petróleo del año 73, que los que peinan canas no necesito explicárselo en qué consiste, y para los más jóvenes, digamos que en aquel momento se puso de manifiesto la vulnerabilidad de todas las economías occidentales que eran grandes dependientes del petróleo, que estaba en manos de otras potencias que lo podían utilizar como arma de guerra realmente en las relaciones geoestratégicas. España respondió un poquito más tarde, una ley del año 80 de conservación de la energía que entiende que estas energías renovables pueden servir para asegurar el abastecimiento. El enfoque en aquel momento era protegerse frente al desabastecimiento. Esta perspectiva se mantiene, no ha desaparecido, pero está superada, por supuesto, a partir de este convenio internacional, entre otros muchos, pero este creo que es el más destacable, el más conocido, de las Naciones Unidas contra el cambio climático en el año 92. Esto puso en marcha, ya digamos, se cayó en la cuenta de que había que actuar a nivel internacional, pero también a nivel nacional, a todos los niveles, y la Unión Europea, en ese libro verde del año 96, pues hace un estudio de cuál es la situación de las energías renovables, cuáles pueden ser los problemas a que se enfrenta su implantación, el que exista un verdadero mercado.
En el Libro Blanco del año 97, la Comisión Europea hace ya una estrategia, es decir, con medidas concretas que se podrían tomar. Propone, por tanto, un plan de acción. Y concluye con una directiva del año 2001, donde marca medidas concretas que deben tomar los Estados para favorecer, fomentar la implantación de la electricidad verde. Esta es la directiva que se conoce con este nombre, electricidad verde o fomento de electricidad producida con energías renovables. Fundamentalmente consiste en que los países se marquen objetivos de penetración de estas energías, cuotas que van a ser cubiertas con energías renovables, la implantación de sistemas públicos de apoyo, garantizar el origen para que si se publicita o se vende como energía limpia realmente lo sea y no haya fraudes, adaptar los procedimientos administrativos que sean más simples, más ágiles, menos farragosos, más transparentes, de modo que las nuevas empresas pues no encuentren este tipo de barreras a la hora de iniciar su negocio, garantizar el acceso a las redes de transporte y distribución, es decir, que puedan conectar y que puedan evacuar sin tener que reduplicar las redes existentes, sino aprovechando las redes existentes. El objetivo de esta general del fomento de las energías renovables es asegurar el abastecimiento a nivel europeo, pero también la sostenibilidad ambiental en relación con el cambio climático y la competitividad de la economía europea. Es un nuevo sector de negocio que puede generar riqueza, que puede generar empleo y que debe servir también para unas energías accesibles tanto a las familias, al consumo doméstico, como al resto de sectores demandantes de electricidad. Cuando se renuevan los tratados de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa de 2007, estos principios se incorporan en el capítulo que recoge la energía como una nueva política compartida en la Unión Europea. Por tanto, se elevan a rango constitucional, podemos decir, entre comillas, en términos jurídicos. Bueno, la ley española del año 97 es verdad que se adelanta en un breve tiempo, pero desde luego bebe en las mismas fuentes. Bebe en el Libro Verde, en el Libro Blanco, en la Convención de las Naciones Unidas, que antes citaba, hay una sintonía general. ¿Y qué es lo que propone esta ley en relación con las renovables? Pues poner en marcha un círculo virtuoso, es decir, romper las barreras de entrada en un mercado que estaba dominado por unos monopolios o unos oligopolios basados en la explotación de los combustibles fósiles y en la energía nuclear, es decir, permitir que unas tecnologías que ya estaban probadas en el laboratorio, que funcionaban, que eran factibles, pero que carecían de mercado y por tanto resultaban muy caras y que tampoco tenían redes propias de transporte y distribución ni tenían clientes propios a los que venderles. ¿Cómo se crea ese mercado? ¿Cómo se pone en marcha ese círculo virtuoso? Pues fundamentalmente garantizando la compra de la producción para atraer nuevas empresas, para atraer inversión y de ahí el desarrollo de los fabricantes de equipos, profesionales de construcción, mantenimiento y operación de las plantas, que a su vez tiran de la inversión, nuevos y mejores materiales, aplicaciones informáticas, etc. Toda esta rueda debería contribuir a mejorar la eficiencia, es decir, a dar más rendimiento a un menor coste. Algo semejante a lo que hemos visto que ha ocurrido con el automóvil, con los ordenadores o con los teléfonos, que conforme se han universalizado, pues tenemos aparatos a un bajísimo precio con prestaciones inimaginables hace poco tiempo. Y esto es un objetivo que se ha conseguido en poco menos de 20 años. Esa es la realidad. En poco menos de 20 años estas tecnologías han madurado lo suficiente como para estar en condiciones de competir con cualesquiera otras. Y eso ha sido posible gracias a un marco regulatorio que ha estado en vigor desde el año 97 en distintos reales decretos, del 98, de 2004, de 2007, ¿verdad? El llamado régimen especial, que se basa en una serie de puntos elementales. En primer lugar, la libre iniciativa. Es decir, la producción de electricidad no es un servicio público, sino que es una actividad reglada, por supuesto,
en virtud de la cual cualquiera que cumpla los requisitos económicos, técnicos, jurídicos, tiene derecho a obtener la autorización. Se basa también, como recomendaba la directiva, en permitir la conexión, reconocer el derecho de los nuevos productores a evacuar su electricidad a través de las redes de transporte y distribución ya existentes, incluso con prioridad respecto de las demás producciones no renovables. Y la venta garantizada de la producción. Esta ha sido una pieza clave en España, en Dinamarca, en Alemania, los países donde mejor se ha desarrollado la energía renovable ha sido mediante los llamados sistemas de feed-in tariff, que significa que el sistema eléctrico compra toda la producción a un precio preestablecido, una tarifa retributiva, que asegura la rentabilidad a largo plazo, puesto que estamos hablando de inversiones intensivas en capital. Por supuesto, también existía la opción de venta libre en el mercado, apoyada con una prima pública para alcanzar ese nivel de rentabilidad. No sé si voy muy deprisa, espero que el atropello no impida que me sigan. En todo caso, voy a aprovechar que tengo por escrito presentadas las ponencias para, si a alguien le falta algún detalle o yo no lo he expresado bien, lo pueda... Estas ponencias también están accesibles a través de la página web del Congreso y hay un número, una clave para que tengan acceso al wifi, si se las quieren descargar, aparte de que después se publicarán en un libro. Bien, pues sigamos. Pasemos página. Hemos visto lo que ha funcionado muy bien hasta ese momento, pero llega un punto, a partir de 2008, realmente muy colapso de tiempo, en el que empiezan a haber reformas que van en la dirección contraria, o que al menos crean problemas. Hablamos de, en primera etapa, cuando era ministro Miguel Sebastián, hace 2 legislaturas. Bueno, una parte de esas reformas obedecían al propio cumplimiento de los objetivos y por eso es que se reformó el Plan de Energías Renovables de 2005 a 2010, elevando los objetivos de potencia a instalar. En concreto, para la eólica, los 8.155 megavatios inicialmente previstos se elevan a 20.155 y para fotovoltaica, de 150 se elevan a 400. Lo cierto es que estos objetivos se alcanzan en apenas un año e incluso se superan. La fotovoltaica llega a triplicar los objetivos. Y a partir de ahí empiezan a tomarse medidas que tratan de limitar el acceso a la tarifa retributiva. Así, ese Real Decreto que les cito del año 2008, pues y pone en marcha un llamado registro de preasignación de retribución mediante ofertas periódicas para fotovoltaica, de manera que ya, digamos, la llave, el grifo, lo va a controlar el Estado. Pero no afecta a las instalaciones preexistentes. Estos cambios solo es para las nuevas instalaciones. Y hay otras disposiciones que vendrán enseguida, estas sí explícitamente urgidas o justificadas por la crisis económica, que supuso un descenso del consumo, tanto doméstico como de los sectores productivos, y un crecimiento del déficit tarifario. Déficit tarifario, caída del consumo, crisis económica, digamos, es el mantra que se repite en todas las disposiciones que van a venir a partir de aquí. Así, el Real Decreto Ley de 2009 extiende este sistema de preasignación de cupos al resto de tecnologías, no solo la fotovoltaica. El Real Decreto 1003 de 2010 lo que hace es exacerbar los controles, extendiendo una sospecha de supuesto fraude en las instalaciones que luego nunca se demostró que existiera. Hubo una campaña de prensa que duró un tiempo, que quiso desacreditar al sector, pero que al final no tenía detrás una realidad de fraude generalizado, ni mucho menos. En el 2010 también hay un Real Decreto que limita el tiempo durante el cual se va a poder disfrutar de la tarifa retributiva garantizada, primero a 25 años, luego se amplía un poco más hasta los 30 años para la fotovoltaica. Otra disposición posterior
lo que hace es limitar la producción. Si en el sistema original de la Ley del Sector Eléctrico del 97 y del Decreto de 2007, pues se garantizaba la compra por el sistema de toda la producción, ahora se va a limitar a un número máximo de horas equivalente, es decir, a un máximo de producción que aproximadamente es un tercio, lo que se recorta. Quiere decir, se va a comprar solo aproximadamente 2/3 de lo que sea capaz de producir las instalaciones. Primero la eólica, pero también se aplica a todas las demás. Supone, en términos sencillos, una reducción de un 35% en términos generales de la retribución. Y la última medida que toma este ministro es un decreto ley del año 2010 que impone un peaje, es decir, un precio que tienen que pagar por el uso de las redes, las instalaciones renovables. Bien, con el cambio de gobierno, con el ministro Soria, digamos, las reformas se agudizan y van ya en la dirección de provocar lo que el profesor Bacigalupo llama un cambio sistémico. En primer lugar, un frenazo, medidas que frenan la incorporación de nuevas instalaciones al régimen especial, mediante estos decretos leyes que cito ahí. Esto no afecta a las anteriores, pero sí afecta a la incorporación de nuevas plantas renovables. La ley de 2012 que pone un impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, que en principio es general, se podría pensar que es neutral, pero no lo es, puesto que, así como las demás energías que operan en el mercado pueden trasladar a precio este impuesto, como cualquier otro coste de producción, las energías renovables que trabajan sobre la base de la tarifa retributiva, pues supone realmente una pérdida neta de sus ingresos. Bien, y el momento ya más crítico es cuando se aprueba el Real Decreto Ley 9/2013 que suprime el régimen especial. Este Real Decreto Ley enseguida va a ser convertido en ley, la Ley del Sector Eléctrico, y en el año 2014 un desarrollo reglamentario mediante un Real Decreto y una orden ministerial. Vamos a tratar en bloque, porque si no sería muy farragoso, intentar decir los pormenores de cada una de estas disposiciones. El diagnóstico para tomar estas medidas es, en primer lugar, la insostenibilidad, dice el Gobierno, del déficit eléctrico, que alcanza un volumen de 26 millones de euros en aquel año. Esto a pesar del aumento de los peajes, a pesar de los recortes que se habían venido haciendo, no ha sido suficiente. Se señala también cómo la favorable pluviometría y las favorables condiciones de viento han dado lugar a una gran producción de energías renovables. Es decir, la energía renovable está funcionando tan bien que sale muy caro pagar la factura. Digamos, es un sobrecoste para el sistema. Mientras que sigue cayendo, no se ha recuperado el consumo doméstico y cae el precio de la energía en el mercado diario. Bueno, yo, como les decía, de la Ley del Sector Eléctrico del año 2013 y sus desarrollos posteriores no voy a hablar, porque viene en la mesa siguiente, solo cómo afecta a las instalaciones preexistentes, a las que se habían construido al amparo de la ley anterior. Realmente no hay un régimen transitorio. El único régimen transitorio que se les concede a estas instalaciones es decir, os vamos a mantener el régimen anterior, pero que sepáis que desde el año 2013 ya no tenéis derecho a eso, vais a seguir percibiendo un precio por la venta, pero como un dinero a cuenta, porque cuando la ley de 2013 se termine de desarrollar, se ajustarán a los nuevos parámetros retributivos y, por tanto, se saldarán las cuentas de lo que habéis recibido, si os favorece o incluso si os toca a pagar, pues habrá que devolverlo. Bien, ¿en qué consiste este nuevo régimen específico? Ahora se le cambia el nombre, ya no es especial, ahora se le llama específico. Bueno, pues
yo creo que hay aquí un divorcio importante entre lo que se expresa en la letra y la realidad de lo que los números después demuestran, ¿no? Lo que sería la fuerza normativa de las matemáticas, que es, parafraseando alguna doctrina del derecho administrativo. El nuevo régimen específico consiste, dice la ley, en que la retribución tiene que permitir una rentabilidad razonable a una empresa bien gestionada. ¿Pero qué es una empresa bien gestionada? Este concepto indeterminado, como un buen comerciante. Pues, en primer lugar, es aquella que tenga los gastos propios de una empresa eficiente. Parece que esto es una petición de principio. Es bien gestionada si es eficiente. Y los ingresos, realmente los ingresos no dependen de la empresa, puesto que vienen fijados por el Gobierno. Estos ingresos, bajo el nuevo régimen, serán, por una parte, el valor de la producción a precios de mercado, la producción va a ir a la venta a precios de mercado, más una retribución específica que va a fijar el Gobierno atendiendo a los costes de instalación y a los costes de mantenimiento, lo que fue la inversión y lo que sería el mantenimiento, según una amplia matriz de más de 1.600 instalaciones tipo, y que teóricamente tendría que ser suficiente para esa rentabilidad razonable. La rentabilidad razonable ya era el concepto que utilizaba la ley del 97, solo que la ley del 97 tradujo esa rentabilidad razonable en unos números conocidos de antemano. Se pone el listón en el rendimiento medio de los 10 últimos años de las obligaciones del Estado en los 10 años anteriores. Hoy, por ejemplo, esa rentabilidad está en el 1,3%, 1,6%, pero en el año 2007 era el 4,25%, en el año 2011 era el 7%, es decir, esa rentabilidad media del bono a 10 años del Estado o de la obligación a 10 años es fluctuante, puesto que depende no tanto del mercado eléctrico como, en fin, de los mercados financieros, de la estabilidad de la economía, incluso de factores coyunturales como pueda ser un conflicto territorial. A mi juicio, esta nueva retribución no resulta, en modo alguno, no se corresponde con lo que el legislador había prometido, cuando se analizan los números del Real Decreto y de la orden ministerial, por varios motivos. Bueno, algunos que son explícitos. Dice que no se toman en cuenta los tributos que hayan tenido que pagar estas instalaciones de carácter local o de carácter autonómico, como si el pagar o no los tributos y las tasas fuera algo voluntario, como si fueran gastos que uno hace por amor al arte. Dice que no tiene carácter retroactivo, pero lo cierto y verdad es que para el cómputo de la retribución nueva sí se va a tomar en cuenta toda la retribución anteriormente recibida desde que se inició. Pero el gran problema, sé que me quedan 5 minutos, voy a ir enseguida a las conclusiones. ¿El gran problema cuál es? El gran problema es que estas inversiones no se pueden tratar como activos realizables. No son letras, no son bonos del Tesoro, no son ni siquiera obligaciones que se pueden vender en el mercado y cambiar la inversión por otra que sea más rentable de forma inmediata. Son inversiones intensivas en capital. Es lo que se llama, y aquí hay profesores de economía que me pueden, si no estoy equivocado, inmovilizado material a largo plazo. Un inmovilizado material a largo plazo significa que has comprado una instalación, una industria a precios de 2007 o de 2008, ¿verdad? Y, por tanto, eso ha tenido que ser financiado también, normalmente, y eso no se puede convertir, no se puede vender en la bolsa directamente. Por tanto, el flujo de caja, el ingreso que procede exclusivamente de la venta de la energía, tiene que ser suficiente para mantener la operación de la planta, poder devolver los préstamos y, en fin, una esperanza, parece legítima, alguna rentabilidad. Por eso es que no me detengo en los detalles que también serían motivo de una crítica desde el punto de vista de la técnica normativa, que es la tremenda oscuridad, la farragosidad, por no decir que es un jeroglífico incomprensible,
para cualquier jurista, pero seguro que para muchos del sector, que tendrán que devanarse si quieren entender de verdad las fórmulas, los logaritmos y toda la complejidad con la que se han redactado estas disposiciones reglamentarias. La oscuridad, desde luego, no favorece la seguridad jurídica, por tanto, no resulta atractiva para nadie que quiera dedicarse al sector. Pues bien, recapitulando, creo que del régimen de la Ley del Sector Eléctrico del 97 se pueden contar importantes éxitos, porque consiguió impulsar el mercado para las energías renovables, romper las barreras y alcanzar los objetivos. Permitió que madurasen las tecnologías que hoy son punteras, la eólica, la fotovoltaica y otras más, desarrollo de la industria nacional, creación de empleo, de fábricas, como digo, hasta llegar al 40%, en números redondos, de energía limpia, energía eléctrica limpia. Por tanto, reduciendo nuestra dependencia del exterior y contribuyendo a la sostenibilidad del sistema energético. En el debe se puede mencionar la falta de planificación por parte de las autoridades públicas que provocaron un exceso de oferta. Se dice que hay más del doble de potencia instalada, se duplica en instalaciones de ciclo combinado que consumen gas, y eso contribuye a encarecer las instalaciones. Yo creo que Miguel Sebastián, el que fue ministro en la legislatura anterior, no hace 2 legislaturas, en un artículo que le leí, acertaba, reconociendo su error de no haber apoyado más el autoconsumo, no haber favorecido más las instalaciones distribuidas en pequeñas industrias, instalaciones agropecuarias, etc. Y de la época de 2009 en adelante, ¿qué podemos decir? Pues que se ha caracterizado por recortes a los productores a corto y largo plazo, que trajeron un frenazo a la inversión, por tanto, menos proyectos en marcha, el desmantelamiento de una buena parte de la industria nacional, salvo aquellas con capacidad de proyección internacional y de exportación, y lo peor de todo para un jurista es la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que supone, pues, o que desde luego no atrae a los inversores. Se podría decir a su favor que consiguió controlar el déficit tarifario, pero desde luego no rebajar el precio de la luz, porque el problema sigue estando en otro sitio. El problema sigue estando en el oligopolio y en una sobreoferta de combustibles fósiles y energía nuclear. Para el futuro, ¿yo qué les propongo? Pues desde luego, esta es una revolución irrenunciable que España no puede perder. Creo que España tiene que recuperar la posición de liderazgo, puesto que tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología y, por tanto, estamos en condiciones de volver a ocupar el lugar que nos corresponde. De hecho, en el mundo lo estamos haciendo. Faltaría que nuestro país de nuevo se anime. Y para eso creo que haría falta, en primer lugar, recuperar la seguridad jurídica, restableciendo la rentabilidad de las instalaciones preexistentes. Y para el futuro yo creo que hay que mejorar la técnica legislativa de la mano de la Unión Europea. Se necesita una directiva que armonice los sistemas nacionales de apoyo a las energías renovables, por varias razones. En primer lugar, para evitar el ventajismo de unos países respecto de otros, que unos países soporten el coste de maduración de estas tecnologías y después otros se suban al carro, ¿verdad?, cuando todo el viento es favorable. Por tanto, hay que compartir los costes de aprendizaje. También hay que garantizar que los objetivos sean vinculantes, que ningún país se pueda, digamos, desvincular. Y evitar los vaivenes legislativos nacionales por razones coyunturales o de estrategias políticas del Gobierno de turno que puedan poner en cuestión los objetivos a nivel europeo. En fin, creo que si todo esto se pudiera cumplir, pues desde luego cambiaría mucho el panorama y se abrirían unas perspectivas mucho mejores para las energías renovables, a pesar, ya digo, de lo buenas que son por todo lo mucho que ha avanzado el sector. Muchas gracias.
Gracias. Sí, gracias porque voy empezando, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, pues dando las gracias a los organizadores del Congreso, mis queridos compañeros de Albacete, pues por haberme invitado a participar en el mismo, que no por ser de la casa, pues tengo menos ilusión de estar aquí con tan ilustres colegas, que son además pues muy queridos compañeros y amigos. Bueno, vamos a hablar, o me toca a mí, examinar el tema de la jurisprudencia española sobre los recortes a las renovables. Y la primera frase que tengo yo aquí escrita en mis apuntes al respecto es pues que vamos a estudiar realmente el aluvión de fallos judiciales, la cascada de fallos judiciales dictados al hilo de la modificación del modelo retributivo para las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, que ha sido, o que ya adelanto mi opinión sobre estas modificaciones normativas, ha sido pues acelerada y radical, por decirlo, bueno, pues ya adjetivando un poco cuál es mi opinión personal sobre el asunto, adelantando un poco cuál es mi opinión sobre el asunto. Estas modificaciones pues se han justificado, como ha dicho el profesor Francisco Delgado muy acertadamente, pues en la necesidad de reducir el déficit o abordar el déficit de la tarifa eléctrica en España, a la que fundamentalmente a subida de la cual se culpa a las renovables, o el apoyo a las renovables se instrumentaliza como arma arrojadiza contra las mismas, pues para permitir esta supresión a las primas y a los incentivos otorgados. Para analizar esta jurisprudencia que ya digo, para los que sean legos en derecho, pues que se produce tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Constitucional, dependiendo del rango normativo en el que se aborda, del rango normativo de la disposición donde se aborda el cambio. Aquellas normas de rango meramente reglamentaria pues se pueden impugnar ante el Tribunal Supremo por todos los particulares afectados, además, mientras que las disposiciones con rango de ley, como son muchos decretos legislativos a los que también decretos leyes a los que se ha referido el profesor Francisco Delgado, pues el único cauce de impugnación que tienen es ante el Tribunal Constitucional, que es un recurso vedado a los particulares, salvo el excepcional recurso de amparo, que no se permite en estos casos. Y han sido, por lo tanto, cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algunas comunidades autónomas frente a estos decretos. De todo ello vamos a hablar. Pero esta jurisprudencia, evidentemente, no se puede examinar si no se hace siquiera, pues, o a grosso modo se perfila un poco en qué han consistido los cambios en este modelo retributivo. Comenzamos por el origen de la situación actual. El origen de estos incentivos o de estas primas a las energías renovables, la apuesta por la energía verde en nuestro país, se produce, como ya se ha dicho, tras los Reales Decretos 661/2017 y el Real Decreto 1578/2008, este específico para la energía fotovoltaica. ¿Cuáles eran o qué inspiraban la redacción de estos documentos, la redacción de estas normas? Pues fundamentalmente obedecía a los objetivos señalados en el Plan de Energías Renovables para el periodo 2005-2010, también al cumplimiento de los compromisos internacionales, fundamentalmente la reducción de los gases de efecto invernadero que habíamos asumido tras la firma del protocolo de Kioto, y la Directiva 2009/28 relativa al fomento de las energías renovables. Y, por supuestísimo, también latía en esta actuación normativa de fomento pues la reducción de la dependencia energética, que, como ya se ha dicho también, pues nuestro país era pues notable. Esto da lugar a este nuevo marco retributivo del que ya se ha hablado, y estas disposiciones, incluso las anteriores, ya son cuestionadas a nivel jurisprudencial. Tenemos sentencias en relación no tanto con los reales decretos a los que he aludido, sino por las
por las sucesivas reglamentaciones de desarrollo de los mismos, pues que ha dado lugar a muchísima conflictividad judicial, a sentencias, pues tengo aquí recogidas del 2016, del 2009 y del 2013, algunas otras, que no vamos a examinar, pero sí que fíjense en un punto o en el punto fundamental de la impugnación de las mismas, el punto fundamental que los demandantes argumentan para impugnar las mismas, que es la ruptura o la violación del principio de confianza legítima. Ya incluso cuando las medidas gubernativas son incentivadoras de este modo de producción de energía, ya algunas operadoras estaban cuestionando el sistema. Precisamente, además, por los mismos motivos que después argumentaremos, en los que se ha fundamentado la jurisprudencia más actual al hilo de los siguientes cambios normativos. Bueno, el objetivo, como ya se ha dicho también, es crear un sistema de incentivos gracias a los cuales pues, las instalaciones podían optar por vender su energía a una tarifa regulada o bien pues, venderlo en el libre mercado obteniendo en su caso una prima, con las evidentes ventajas pues, que ellos tenían, tanto de protección del promotor, que lograba conseguir un precio bastante estable, y luego pues, eliminar también la posibilidad pues, que cuando el precio fuera excesivamente elevado, pues se garantizara la cobertura de los costes que habían invertido en la misma. A partir del año 2010, pues el panorama empieza a cambiar y se sustituye fundamentalmente, lo que se hace es sustituir el sistema de primas por otro que garantiza una determinada rentabilidad a lo largo de la vida útil de la planta. Esto se concreta también en el Real Decreto, pues en unos Reales Decretos del año 2010, pero sobre todo en un Real Decreto Ley, el 1/2012, que suspendió los procedimientos de preasignación de retribución y de determinados incentivos, pero también el Real Decreto Ley 14/2010, que moduló los incentivos al establecer el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Esto fue un punto de inflexión importantísimo en el comienzo, la modulación, vamos a decirlo de esta manera, de los recortes. Por supuesto, estas normas, así como los desarrollos reglamentarios de la misma, fueron también cuestionados ante los tribunales de justicia, dando lugar a una sentencia muy importante en la materia, la sentencia de referencia, porque luego ha habido otras muchas, pero lo que hacen básicamente es reproducir los argumentos de esta, que es la sentencia de 12 de abril del 2012. Así como diversas sentencias del Tribunal Constitucional que no entraron en el fondo del asunto porque estos reales decretos legislativos pues, fueron sustituidos por otros y entonces pues, el Tribunal Constitucional no tuvo la ocasión pues, de pronunciarse sobre los mismos. Pero volvemos a ver que el motivo de impugnación de estas normas vuelve a ser otra vez la vulneración del principio de seguridad jurídica, la vulneración del principio de confianza legítima, la confianza que todos los ciudadanos y aquí los operadores eléctricos pues, depositan, confían en la estabilidad del ordenamiento jurídico, en que las reglas de juego con las cuales contrataron, entre comillas, pues permanezcan durante un periodo de tiempo razonable. Bien, el tercero de los puntos de inflexión o de los hitos de esta evolución es el Decreto Ley 9/2013, que podemos decir que suprime definitivamente el sistema de los incentivos y las primas. Como esta disposición tiene rango de decreto ley, pues se pronuncia sobre el mismo una importantísima sentencia del Tribunal Constitucional, muy cuestionada por la doctrina, entre otros por el profesor aquí presente, José Alenza, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 270/2015 de 17 de diciembre, que ha sido confirmada pues, por muchísima doctrina del Tribunal Constitucional posterior. Bien, el desarrollo reglamentario de este decreto ley se realiza por el decreto 413/2014, que aprueba los parámetros retributivos para este tipo de instalaciones.
Este Real Decreto también ha sido objeto de impugnación. La última de las sentencias, bueno, no la última de las sentencias, la sentencia pionera en este asunto es la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2016, que insiste en las argumentaciones y en los razonamientos jurídicos de las anteriores sentencias, pero incluye dos interesantísimos votos particulares discrepantes de los magistrados Eduardo Espín Templado, el que cito expresamente porque es catedrático de esta casa, y luego por el segundo de los votos particulares formulado por el magistrado Eduardo Calvo Rojas, al que se adquiere la magistrada María Isabel Perelló Domènech. Bien, ¿cuáles son las consecuencias que para esto es otra cosa. Las consecuencias de todos estos cambios normativos para las operadoras? Pues bien, en primer lugar, yo solo voy a resaltar tres de los muchos posibles colorarios de estas decisiones, pero en primer lugar, pues la falta de rentabilidad de las instalaciones y de la recuperación o la dificultad, cuando no la imposibilidad, de recuperar los costes que han exigido, por otro lado, pues una gran inversión. En segundo lugar, pues esto conlleva a un desmantelamiento de las instalaciones. La Comisión Nacional de la Energía y Ampier, que nos subvenciona, pues señalan que se han liquidado, en el año 2013 se liquidaron 63.940 instalaciones, lo que supuso un incremento en 139 instalaciones respecto de los meses anteriores, con el consiguiente desempleo que ello conlleva. En tercer lugar, pues la desincentivación de la inversión privada en energías renovables, por lo que, pues tal vez las tarifas de la electricidad o la tarifa de la electricidad tendrá que ser asumida por el Estado y por los consumidores. Y por supuesto también está detrás la Unión Europea, que va a vigilar. En el año 2012 el comisario Oettinger comentaba que, pues que se vigilaría muy de cerca a España precisamente ante esta situación y que tal vez pues, tuviera que intervenir la Unión Europea en el asunto. Bueno, vamos a examinar cuáles son estos motivos de impugnación. Por supuesto, motivos de impugnación hay muchos. Pues siempre los abogados pues se parapetan de un montón de argumentos pues para lograr pues los objetivos, las pretensiones judiciales que van buscando. Pero fundamentalmente me voy a detener en la violación del principio de seguridad jurídica o confianza legítima y en un segundo momento también la vulneración del derecho europeo. ¿Por qué? Bueno, primero porque muchos de los fallos judiciales insisten sobremanera en desmontar los argumentos de la parte acerca de que efectivamente se han violado estos principios. Se ha violado el principio de seguridad jurídica o se ha violado o ha habido una vulneración del derecho de la Unión Europea. Pero sobre todo me interesa no tanto por el argumentario que ha desarrollado el Tribunal Supremo, sino porque estas dos vías la apreciación de la ruptura de estos principios o la violación del derecho de la Unión Europea pone a los demandantes en la vía de solicitar la responsabilidad patrimonial, bien del Gobierno o, en este caso, la muy importante responsabilidad del legislador por haber adoptado estas medidas legislativas, pues vulnerando estos principios constitucionales. La vulneración del principio de confianza legítima, creo que no lo he dicho, está en el artículo 9.3 de la Constitución. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, vamos a ver un poco cuáles han sido las consideraciones que con carácter general ha señalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para entender que no se ha violado o que no se ha violado el principio de confianza legítima,
para luego examinar concretamente ellos. Bien es verdad que el Tribunal Supremo y el Constitucional lo hacen de una manera un poco asistemática. Yo he tratado de ordenar ese argumentario en los elementos que en su caso harían posible, una vez apreciado el principio, los elementos o los requisitos que son necesarios para poder apreciar la responsabilidad patrimonial del legislador. Entonces vamos a ir enlazándolos para luego culminar con una valoración crítica de los mismos, si sería posible en este supuesto o no pretender que existe este deber indemnizatorio a cargo del Estado por estas normas de carácter legal. Como argumentos de carácter general, pues el Tribunal Supremo y el Constitucional esgrimen la facultad discrecional que asiste al Gobierno y al legislador para abordar los cambios normativos que sean indispensables y que justifica en el interés general, ya lo hemos dicho, de reducción del déficit tarifario debido a la crisis económica, y que ellos consideran que no fue suficientemente atajada por las disposiciones anteriores. Bueno, en mi opinión, voy a dar el argumento en el esquema que me he propuesto, la sistematización que he realizado, es abordar los argumentos judiciales y luego pues, ofrecer mi opinión personal sobre el asunto, mi opinión personal jurídica. Bueno, sin embargo, en mi opinión, yo creo que la concreción normativa de esta, por otra parte, muy legítimo, ¿no?, aspiración del Ejecutivo y del legislador, ¿no?, pues a evitar pues, que todos paguemos el recibo de la luz y que se encarezcan los costes de la electricidad en nuestro país, pues se ha hecho, no ha tenido en cuenta dos circunstancias importantes. Primera, el hipotético peso y la contribución que en la generación de esta situación tiene otro tipo de operadores u otro tipo incluso de circunstancias que no utilizan estas fuentes de energía. Porque recordemos, bueno, a mí me gusta mucho el tema del derecho ambiental, y en los costes de la luz pues también aparecen, que lo sufrimos todos, por otro lado, pero bueno, lo sufrimos incluso con buena gana, los costes derivados de la gratuidad del otorgamiento de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que luego se intercambian por las instalaciones en el mercado. Bueno, pues al ser gratuitos, esos costes los financiamos los consumidores de la electricidad, y esos no se han tenido en cuenta y a ellos no se les ha tocado, por diversas circunstancias, pero bueno, que podían haberse apreciados. Y en segundo lugar, también el papel, tampoco creo que se haya tenido en cuenta el papel que tienen estas instalaciones generadoras de este tipo de energía en la mitigación de los efectos perversos del cambio climático. Ellas contribuyen sobremanera pues, al cumplimiento incluso de nuestros compromisos europeos e internacionales en la materia. No ha quedado, desde mi punto de vista, no ha quedado demostrado que la finalidad de interés público perseguida se consiga con la limitación de estos operadores o de este tipo de energía, que dicha finalidad fuera en cualquier caso prevalente y que se exigiera en cualquier caso el sacrificio exclusivo por parte de las renovables. Bueno, pues a lo mejor había que trasladar también ese sacrificio a otro tipo de operadores. El propio Tribunal Supremo pues, se da cuenta de esta circunstancia y efectivamente comenta, así en un obiter dictum, que se les está imponiendo un sacrificio, pero que este sacrificio se traduce en una contribución razonable. Bueno, en segundo lugar, el segundo de los argumentos sería la necesidad de que la normativa se vaya adaptando a los cambios y circunstancias que vaya predicando la realidad, que vaya exigiendo la realidad económica. El ordenamiento jurídico, dicen nuestros jueces y magistrados, que no se puede congelar o que no se puede petrificar en aras de un pretendido derecho a la permanencia e inalterabilidad del mismo, basada en situaciones preexistentes.
¿Qué digo yo al respecto? Bueno, pues igualmente, pues, los tribunales efectivamente reconocen pues, que en muchos casos pues, es una traba a la evolución del ordenamiento jurídico estos derechos preexistentes, pero precisamente porque existen estos derechos preexistentes y los ciudadanos tenemos derecho a nuestros derechos, pues lógicamente hay que prever en su caso pues hay que ser previsores, hay que compensar debidamente cuando se intenta pues, sacrificar o reducir estos derechos. En tercer lugar, pues también los tribunales comentan que los actores económicos del sector de la energía están sometidos al denominado riesgo regulatorio. Y llegan a decir que este es un elemento más del riesgo empresarial y económico, pero que también pues, que ellos pues, no están compitiendo en el mercado, no se les aplican las reglas de juego del mercado y, por lo tanto, tienen una ventaja sobre los operadores del sector eléctrico sujetos a las vicisitudes de la libre competencia y que, por lo tanto, esto tiene que tener, de alguna manera, un reverso y que este reverso es el riesgo regulatorio, es decir, la posibilidad que tienen los poderes públicos de modificar este régimen y que ello sería equiparable, además, pues, al riesgo empresarial que produce esta libertad económica. No puedo estar más desacuerdo. A mi entender, pues el riesgo regulatorio no es en absoluto equiparable al de mercado. Muchos de nosotros somos funcionarios públicos y lo sabemos. Optamos o los sujetos que operan en este mercado, pues optan por escapar precisamente de las reglas del mercado. ¿Por qué? Porque a cambio obtienen pues, una mayor estabilidad o una mayor estabilidad en las reglas jurídicas. Reglas que, como todas las jurídicas y a diferencia de las reglas del mercado, pues no pueden ser imprevisibles, como ya hemos dicho antes, y tampoco pues, dejar de contemplar las debidas compensaciones en caso de que se alteren las mismas antes de que uno haya podido recuperar los beneficios que la norma le otorga. Bueno, ¿cómo voy de tiempo, Isabel? Regular. Para llegar a 25, 5 minutos. Bueno, pero me dijeron media hora. Pues no bueno. Por eso, ¿no? He dicho yo de llegar a 25. Bueno, voy terminando. A ver, entonces, en cuanto a los elementos que ha señalado nuestra jurisprudencia fundamentalmente en las sentencias sobre las empresas pesqueras acerca de en qué momento se produce la ruptura del principio de confianza legítima o la vulneración de este principio, pues los he sistematizado en estos tres. En primer lugar, es necesario la existencia de una previa acción de fomento por parte del Gobierno o por parte del legislador que infunda a los particulares la esperanza fundada en el mantenimiento de una determinada situación jurídica. El Tribunal Supremo dice que aquí no se ha producido, que en ningún caso ellos, pues que la puesta en marcha de un incentivo no significa que sea una inducción a los operadores del mercado a entrar en el mismo, a realizar unas inversiones en el mismo. Pues una vez más, pues no puedo estar tampoco de acuerdo con esta opinión o con esta consideración. Es claro que hubo durante los 2007 y 2008 una intensísima labor incentivadora por parte del Gobierno, hasta tal punto que, como han señalado mis compañeros Irene Ruiz Olmo y Francisco Delgado Piqueras, pues en el año 2008 o en los años 2008 España se convirtió en uno de los países pioneros en el mercado mundial de las renovables. O sea que eso fue precisamente gracias a esa labor incentivadora o estos mecanismos incentivadores. Por otro lado, el Gobierno tenía una amplia panoplia de mecanismos para incentivar este tipo de energía verde y, sin embargo, pues utilizó las primas que luego hace desaparecer 2 años después.
En segundo lugar, se argumenta el segundo de los requisitos necesarios para que se vulnere el principio de confianza legítima es la imprevisibilidad y la irresistibilidad de la medida. Aquí el Tribunal Supremo dice que la medida, por supuesto, no era irresistible porque cualquier operador económico con una diligencia media o prudente pues podía haber examinado cuáles eran las circunstancias concurrentes, que no voy a insistir en ellas, pero y entonces haber reaccionado en consecuencia. Desde mi punto de vista, esto no es así. No solo se ha producido un exceso de normas que conllevaban cambios o transformaciones de gran calado, números ajustes, como los llaman los tribunales, en un brevísimo periodo de tiempo, y normas que eran muy incompletas, lo cual no voy a insistir también, porque ya lo ha señalado el profesor Francisco Delgado Piqueras. Luego tampoco me parece muy adecuado recurrir a la fórmula del Real Decreto Ley para operar estas modificaciones normativas. Igualmente, tampoco en cuanto a su contenido, también estas previsiones dejan bastante que desear en cuanto a la posibilidad, al otorgamiento de posibilidades de reacción de los operadores y que cambien sus estrategias en el negocio. En tercer lugar, tampoco veo que el tercero de los requisitos que se exige para que no se vulnere el principio de confianza legítima es que la norma que produce el cambio establezca las medidas compensatorias adecuadas para mitigar los efectos de la nueva regulación. Y, sin embargo, tampoco me parece a mí que estas medidas, que no sé cuáles han sido, estas medidas transitorias, estas medidas compensatorias, estas medidas que permiten a los operadores adaptarse a la nueva situación creada por el legislador o por el Gobierno, no sé realmente en qué han consistido y, sobre todo, tampoco han contribuido a paliar en absoluto las consecuencias económicas de la misma. Bien. Podríamos decir entonces, podríamos plantearnos la posibilidad de exigir en estos casos la responsabilidad al legislador por la aplicación de estas normas. Bueno, únicamente tres puntualizaciones muy rápidos y luego ya en el coloquio, si se quiere, se podrá abundar en las mismas. En primer lugar, esta situación la permite hoy el artículo 33 de la Ley 40/2015, igual que lo establecía la anterior regla prevista en la Ley 30/1992. En ese sentido, incluso la redacción del precepto es exactamente la misma. Con lo cual, se podría plantear este tipo de responsabilidad, aunque la ley no lo hubiera previsto expresamente, incluso cuestionar el alcance o la determinación de la indemnización en el caso de que la norma sí que la hubiera contemplado. En estos supuestos, por supuestísimo, hay que partir de la realidad del daño, y aquí el problema con que nos encontramos es que el Tribunal Supremo no considera que haya una vulneración del principio de confianza legítima, pero tampoco considera que se haya producido un daño. ¿Por qué? Porque puede ser que el cambio en el modelo de retributivo no determine pérdidas para las operadoras, para generadoras de este tipo de energía, porque lo mismo cuando operen en el mercado libre, obtienen un precio adecuado al servicio que prestan. El Tribunal Supremo ya ha recibido algunas demandas sobre esta responsabilidad del legislador, que han sido resueltas recientemente, ahora en el año 2017, y son desestimatorias, aunque curiosamente sí que es verdad que se consideran como gastos indemnizables los realizados por los operadores para instar la inscripción en el registro de preasignación. Dice, estos gastos han devenido inútiles porque ya da lo mismo que esté registrado que no esté registrado, con lo cual sí que se les indemniza estos gastos administrativos. En cuanto a la vulneración del derecho de la Unión Europea, como segundo argumento potente
argumento que maneja el Tribunal Supremo y el Constitucional para ver si efectivamente se puede producir la anulación de las disposiciones impugnadas e incluso la responsabilidad del legislador por esta causa. En este supuesto, los tribunales han considerado que no existe vulneración alguna de la normativa supranacional. Es cierto que no se produce esta violación de ninguna norma de carácter del derecho europeo, pero sí que es verdad que esta situación pues, complica notablemente que España pueda llegar a cumplir sus objetivos que se han señalado anteriormente por el director general de Castilla-La Mancha, pues de cumplir en el panorama 2020, que está aquí a la puerta de la esquina, pues que podamos cumplir el compromiso del 20% y de que el consumo total de la energía, el 20% proceda de las energías renovables. En este sentido es muy ilustrativa una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelve una cuestión prejudicial precisamente sobre el canon eólico que impuso una ley de Castilla-La Mancha del año 2012. El tribunal, entonces, se cuestiona por parte de los letrados de la Junta y por parte del tribunal si esa medida vulnera el derecho de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia pues, le dice que esta directiva del 2009, pues que confiere un margen de apreciación muy amplio a los Estados para que organicen como quieran pues, el tema de las retribuciones o la imposición a las renovables. Pero luego en un obiter dictum dice el Tribunal, bueno, entonces imponer un canon, poner una tasa a este tipo de instalaciones, pues es muy legítimo y los Estados lo pueden hacer. Pero, claro, dice, no cabe excluir que un canon de esta naturaleza pueda hacer menos atractiva la producción y la utilización de la energía eólica y poner en riesgo el desarrollo de la misma. Podemos extrapolar esta conclusión también a la energía que nos ocupa. Pues mal vamos si no incentivamos y encima vamos imponiéndoles cánones o tasas a los productores de la misma. En cuanto a si es posible considerar una responsabilidad del Estado legislador por esta causa, pues yo creo que no se dan los requisitos que exige el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se produzca la responsabilidad de los Estados por la violación del derecho europeo. ¿Por qué? Porque además las normas de la Unión Europea, esta directiva del 2009, tampoco confiere derecho alguno a los particulares, con lo cual más se podría apreciar esta situación. Y luego, finalmente, aunque quería únicamente apuntar una cosita que supongo que ya después el profesor Fernández Macià pues, hablará del tema, es con relación pues, a este último laudo arbitral, bueno, no sé si es el último, el auto... Exactamente, bueno, pues el último al que yo he tenido acceso, si este laudo, las consideraciones de este laudo podrían constituir en su caso un precedente para la legislación. Ha dicho el Tribunal Supremo que no. Bien, pues esta era únicamente. Ni siquiera yendo por el artículo 10.2 de la... Muy bien. Se lo cargó en 3 renglones. Voy a tener que llamar al orden el coloquio después, por favor. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Y doy la palabra al siguiente ponente. Disculpadme. Buenos días. En primer lugar y antes de nada me gustaría agradecer a la invitación de la organización del Congreso y al profesor Delgado Piqueras especialmente. Bueno, ¿por qué arbitraje internacional? He de comenzar señalando que lo que aquí se va a exponer es solo una pequeña y breve aproximación a lo que en el futuro está por venir. Tal y como seguramente ocurrirá, estamos ante el inicio de una catarata de laudos arbitrales que se irán dictando sobre esta cuestión y que pueden tener, y lo dejo en interrogante,
una enorme repercusión económica sobre las arcas públicas del Estado español. Pero antes de lucubrar sobre lo que los próximos años nos va a deparar, nos centraremos en lo que ha ocurrido hasta ahora. El 4 de mayo de este año, 2017, se hizo público el laudo final en el asunto Acer contra el Reino de España por parte de un tribunal arbitral CIAE, en donde se condena a España por violar sus obligaciones de protección de los inversores extranjeros contempladas en el Tratado de la Carta de la Energía y se fija una indemnización de 128 millones de euros más intereses. Es la primera vez que España pierde un arbitraje internacional como consecuencia de las demandas presentadas por los inversores extranjeros en relación con las medidas legislativas tomadas por los distintos gobiernos de nuestro país para reducir en un primer momento y posteriormente eliminar las ayudas e incentivos a la actividad de generación eléctrica mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y especialmente la solar fotovoltaica. El fallo de esta sentencia arbitral contrasta con los dos anteriores casos ya resueltos por dos tribunales arbitrales constituidos bajo las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, casos Charán e Isolús, donde nuestro país había impuesto sus tesis defendiendo la legitimidad y legalidad de las acciones regulatorias llevadas a cabo, no pudiendo considerarse que las mismas fueran violatorias de los derechos de los inversores extranjeros. En este momento, por tanto, tenemos ya 3 laudos de los que podemos denominar saga de los arbitrajes contra España sobre energías renovables. Una cantidad que irá aumentando en un futuro, tal y como ya he señalado, si tenemos en cuenta que en la actualidad existen al menos 31 demandas contra nuestro país en distintos foros arbitrales, todas ellas fundamentadas en las pretendidas violaciones de las obligaciones contraídas por España como parte contratante del Tratado de la Carta de la Energía. El origen de todas estas demandas, lo hemos ido viendo a lo largo de la mañana, hemos de situarlo en la política de atracción de inversiones que diseñó el Gobierno español desde los años 2004 a 2008, una política que también siguieron otros países de nuestro entorno. Sin embargo, el marco regulatorio inicialmente previsto, esencialmente en el Real Decreto 661/2007 y por el Real Decreto 1578/2008, era con mucho el más generoso para los inversores en función de los incentivos diseñados para fomentar el uso de energías renovables en la generación de energía eléctrica. Ello provocó, como cabía esperar, que las inversiones tanto de inversores nacionales como de inversores extranjeros creciese de manera exorbitante, ante la esperanza de conseguir unos cuantiosos beneficios. Sin embargo, la dura realidad de la crisis económica mundial ha cambiado de manera radical los presupuestos y circunstancias sobre los que se había basado este régimen especial de generación de energía eléctrica. Las cuentas del Estado comenzaron a deteriorarse y, en concreto, en relación con el sector eléctrico, los siguientes años mostraron un aumento importantísimo del déficit tarifario, en gran medida por la creciente retribución en forma de ayudas a las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica, apoyada por su mejora de la competitividad debido al progreso en el sector tecnológico. Podemos señalar, y ya nos lo ha dicho la profesora Alonso y el profesor Piqueras, que 2 grandes modificaciones se produjeron sobre este marco regulatorio inicial en los siguientes años para intentar paliar la sangría de pérdidas económicas para el Estado en el sector eléctrico. Una primera que podemos denominar llamado el paquete de medidas del año 2010, básicamente los Real Decretos 1565 del año 2010 y Real Decreto Ley 14/2010, que supone a grandes rasgos una reducción o recorte de los incentivos inicialmente diseñados. Y luego un segundo paquete, que es el paquete de medidas regulatorias 2013-2014, especialmente el Real Decreto Ley 9/2103, Real Decreto 413/2014 y la Orden Ministerial 1045/2014, que implican una eliminación completa de dichos incentivos. Este radical cambio regulatorio, mediante medidas legislativas continuas, se puede decir que es, por tanto, la razón fundamental que está detrás de los litigios en los que actualmente se ha visto envuelto nuestro país mediante la iniciación de arbitrajes internacionales por parte de los inversores extranjeros en instalaciones fotovoltaicas en territorio español, que argumentan que estos cambios legislativos suponen una violación de la obligación de protección asumida por España como Estado contratante en el Tratado de la Carta de la Energía.
La posibilidad de iniciar un procedimiento arbitral en donde se valore sobre la legitimidad y legalidad de dichas medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno español a la luz de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país solo cabe a los inversores extranjeros. Tal y como ya hemos dicho, numerosos inversores nacionales también realizaron cuantiosas inversiones en este ámbito como consecuencia del régimen de incentivos diseñado. Y de la misma manera que los inversores extranjeros vieron que en un primer momento se recortaban los incentivos concedidos y luego posteriormente se eliminaban los mismos. Para reclamar frente a la adopción de estas medidas que perjudica gravemente a sus intereses, los inversores nacionales, como hemos visto, han de acudir necesariamente a los tribunales españoles, cosa que ha sucedido en cientos de casos que han llegado finalmente al Tribunal Supremo. Del mismo modo, varios gobiernos de distintas comunidades autónomas también han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional frente a estas medidas regulatorias en cuestión. En ambas vías y de forma general, como hemos visto, ya hemos tenido ocasión de escuchar con anterioridad, se ha argumentado por parte de los reclamantes que los cambios regulatorios violan los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima. Y en todos los casos, con la excepción muy poco cuantitativa de los supuestos de instalaciones de tratamiento y reducción del purín, la jurisdicción española ha rechazado estas pretensiones. Por el contrario, los inversores extranjeros, que también tienen la posibilidad de acudir a los tribunales españoles, tienen también una segunda opción, y esta opción está fundamentada en el derecho internacional de inversiones. En efecto, este derecho internacional se basa en la actualidad en una serie de tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, de protección de las mismas. Dichos convenios responden de manera general siempre a una misma estructura, distinguiéndose entre los aspectos sustantivos y los aspectos procesales. Por una parte, se establece una protección sustancial en favor de los inversores de una de las partes cuando realiza sus inversiones en el territorio de otra parte contratante. Esta protección sustancial normalmente se plasma en un conjunto de derechos para los inversores, también denominado estándares de protección, tanto de tipo absoluto como relativo. Y normalmente suelen incluirse entre ellos el tratamiento justo y equitativo, la plena protección y seguridad, el principio de no discriminación, la cláusula de la nación más favorecida, la protección del inversor frente a la expropiación y un compromiso de permitir la libre transferencia de rentas. Junto con esta protección sustantiva, y para que la misma se pueda hacer efectiva en la práctica, se incorporan normalmente en estos convenios una serie de disposiciones de arreglo de controversias inversor-Estado. En las mismas, y de manera casi unánime, se incorpora al arbitraje internacional. Al esquema que acabo de exponer responde precisamente el Tratado de la Carta de la Energía, fundamento de todos los procedimientos que se están llevando a cabo contra el Reino de España. Este convenio multilateral incluye una serie de derechos de protección de los inversores, lo que hemos llamado la protección sustantiva, y que es acompañada con la posibilidad de iniciar un arbitraje internacional frente a un Estado por parte de un inversor, si considera que las acciones o medidas estatales discutidas suponen una violación de las obligaciones establecidas en dicho tratado. En concreto, el artículo 26.4 del Tratado de la Carta de Energía da la posibilidad a un inversor extranjero de una triple opción de arbitraje. Puede acudir a un arbitraje CIADI, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que depende del Banco Mundial. Puede acudir a un procedimiento ad hoc, un arbitraje ad hoc, que deberá realizarse de acuerdo al reglamento de arbitraje de la UNCITRAL, o puede acudir a un arbitraje que se puede desarrollar ante el Instituto Sueco de la Cámara de Comercio de Estocolmo. Con estas premisas, el resto de nuestra exposición lo vamos a centrar desde este momento en el análisis de los laudos adoptados hasta ahora y en las cuestiones debatidas en los mismos, particularmente sobre una alegada violación de un estándar que he dicho de protección o de un derecho sustantivo, como es el de proporcionar un trato justo y equitativo. Y es donde reside la esencial diferencia para que en el caso Acer, el último de los que he nombrado, se haya condenado a España por primera vez al pago de una indemnización por daños y perjuicios. Y permítanme que por razones de tiempo y de la importancia de las cuestiones debatidas, únicamente me voy a centrar en algunas consideraciones realizadas en dos de los tres laudos, en los casos Charán, que fue el primero, y en el caso Acer, el último, con una comparación de los mismos.
El laudo en el caso Charán. Bueno, el primer laudo que se dictó fue en el caso Charán contra el Reino de España el 21 de enero de 2016. Una primera consideración me gustaría realizar antes de cualquier otra consideración. En este primer caso, únicamente se impugnaron el paquete de medidas regulatorias del año 2010. En concreto, la parte demandante alegó que nuestro país había incumplido lo previsto en el Tratado de la Carta de Energía y, en concreto, que se había violado distintos artículos, en concreto, el de no expropiar de manera, mejor dicho, el de expropiar de manera injustificada y desproporcionadamente, o el de no establecer los medios eficaces para la tramitación de demanda y ejercicio de derechos, y, por último, que se había violado la obligación de proporcionar un trato justo y equitativo. Hay que señalar que todas estas pretensiones fueron finalmente rechazadas por parte del Tribunal. Y, como hemos dicho, pues me gustaría centrarme sobre todo en la obligación de proporcionar un trato justo y equitativo. En este caso, especialmente, se alegaba por la parte demandante que se había producido una alteración inesperada del marco regulatorio y económico que le era aplicable, vulnerando sus legítimas expectativas. El Tribunal comenzó por aclarar que el objeto del litigio se centraba únicamente, como hemos dicho, en el paquete de medidas regulatorias del año 2010 y por ello no podía entrar a valorar las posteriores medidas legislativas que hemos visto y si todo el conjunto de las mismas estaba o no falto de claridad y supone un ejercicio de inestabilidad regulatoria. Aclarado lo anterior, el Tribunal consideró que es de una importancia esencial para valorar si se ha violado la obligación de trato justo y equitativo la existencia de unas legítimas expectativas por parte del inversor. Y ello porque se señala que, como expresión del principio de buena fe en el derecho internacional consuetudinario, un Estado no puede inducir a un inversor a realizar una inversión generando unas expectativas legítimas para luego desconocer los compromisos que hayan generado dichas expectativas. La generación de estas legítimas expectativas ha de proceder, según el Tribunal, o bien de un compromiso específico o bien del conjunto de normas jurídicas que, aunque no han sido dirigidas específicamente a un inversor, han sido adoptadas con el fin de inducir a realizar la inversión y en las que el inversor extranjero se basó para hacerla. Desechada la idea, por parte del Tribunal, de que la adopción de las normas regulatorias impugnadas pudiera considerarse un compromiso específico, como pudiera ser una cláusula de estabilización, la discusión, por tanto, se centra en valorar si el conjunto del ordenamiento jurídico español, vigente en el momento de realizar la inversión, podría generar esas expectativas legítimas y, si eso ha sido así, cuáles y de qué tipo. Para realizar tal análisis, ha de partirse de un estándar objetivo, no siendo suficiente la mera convicción subjetiva del inversor en el momento de realizar la inversión. E igualmente, como segundo presupuesto, se hace preciso valorar que la generación de la expectativa haya sido razonable en el caso concreto, siendo especialmente relevante, en este caso, tomar en consideración las posibles representaciones realizadas por el Estado para inducir a realizar tal inversión. Para el Tribunal, en este caso, lo verdaderamente importante es conocer si se había creado la expectativa legítima de que el marco regulatorio permanecería inmutable durante toda la vida útil de las plantas fotovoltaicas, llegando a la conclusión de que ello no podía aceptarse, pues admitir la existencia de semejante expectativa sería el equivalente a congelar el marco regulatorio aplicable. Junto con lo anterior, además, el Tribunal afirma que, para valorar la existencia de unas expectativas legítimas, se requiere igualmente examinar la conducta de los inversores y especialmente se precisa que estos hayan realizado un análisis diligente del marco jurídico de su inversión. En este caso concreto, se rechaza que las medidas concretas no fueran previsibles en el momento de la inversión, pues tanto la legislación como la jurisprudencia española eran claras sobre la posibilidad de modificarse el sistema de retribución establecido. Por tanto, el Tribunal concluye que no cabe la existencia de una expectativa razonable, a falta de un compromiso específico de que el marco regulatorio no pueda ser modificado para adaptarse a las condiciones de mercado y el interés público. Esto es, se reconoce al Estado un cierto margen de apreciación, o si lo queremos llamarlo así, un cierto margen de flexibilidad en el ejercicio de su poder regulatorio en determinados sectores de importancia económica vital.
Sin embargo, una vez dicho esto por parte del tribunal, el tribunal arbitral dice que este poder regulatorio no está exento de ciertos límites. Así, en todo caso, dice, se frustrarían las expectativas legítimas del inversor y se produciría una violación de la obligación del trato justo y equitativo si las modificaciones o cambios regulatorios fueran realizados por el Estado en base a 3 límites: de manera irrazonable, contrariamente al orden público o de forma desproporcionada. Aplicando estos criterios al caso concreto, el tribunal llega a las siguientes conclusiones. En primer lugar, y en relación con el umbral de proporcionalidad, este se considera satisfecho siempre y cuando las modificaciones del marco regulatorio inicial no se hayan realizado de manera caprichosa o innecesaria y que las características esenciales de tal regulación no se supriman de manera imprevisible o repentina. Para el tribunal, la reforma del paquete de medidas regulatorias del año 2010 no eran desproporcionadas, porque no suprimieron las características fundamentales del marco regulatorio conforme al cual se realizó la inversión, pues en todo caso los operadores fotovoltaicos mantuvieron su derecho a percibir una tarifa y la posibilidad de vender de manera prioritaria la totalidad de su producción al sistema. En segundo lugar, en relación al segundo de los límites, también consideró el tribunal y rechazó la posibilidad de considerar que las medidas impugnadas pudieran considerarse irracionales. Por el contrario, las medidas implementadas responden a circunstancias y criterios objetivos. Por una parte, la limitación de la tarifa a 30 años se corresponde con la vida útil esperada de una planta fotovoltaica, y la limitación de horas elegibles responde a un criterio basado en la zona climática donde tenga su ubicación la planta concreta. Y en relación al tercer criterio, en relación a la posible contrariedad con el interés público, el tribunal estima que precisamente dichas medidas regulatorias se habían implementado para tratar de limitar el déficit y la evolución del precio. Por todas las anteriores razones, por tanto, el tribunal declara que las normas impugnadas no violan ninguno de los compromisos contraídos por España y, en concreto, en relación con la violación del estándar de trato justo y equitativo y, por tanto, rechazó todas las pretensiones de los demandantes. Pasamos al caso Acer. Como he dicho, el 4 de mayo del 2017 se emitió el laudo en el caso Acer contra el Reino de España y, en este caso sí, el tribunal estimó gran parte de las pretensiones de la parte demandante. En concreto, en este caso, Acer impugnó las distintas medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno español desde el año 2007, que pasan, como hemos dicho, por un primer paquete de medidas regulatorias del año 2010, donde se recortan dichos incentivos, y luego pasan por un segundo paquete de medidas del año 2013-2014, donde prácticamente se elimina cualquier tipo de incentivo. Dichas últimas medidas, específicamente el Real Decreto 8/2013, Real Decreto 413/2014 y la Orden Ministerial 1045/2014, suponen para el demandante, de acuerdo con lo contemplado en el Tratado de la Carta de Energía, una expropiación de sus inversiones, una violación del trato justo y equitativo, sometimiento de las inversiones a medidas exorbitantes y no honrar los compromisos asumidos por España con dichas inversiones. Estas 4 reclamaciones, estas 4 pretensiones por la parte demandante, al final el tribunal las resume en una y, en razón de argumentos de economía judicial, dice que deben todas ser examinadas en considerar si se han violado por parte del Gobierno español, en este caso, si todas las medidas regulatorias han violado, en concreto, el estándar del tratamiento justo y equitativo. Y, en nuestra opinión, aquí se centra la cuestión básica o esencial a dilucidar en este arbitraje y, en concreto, en qué consiste esta obligación y cuál es el umbral o los límites a partir de los cuales su violación supone incurrir en responsabilidad internacional por parte del Estado receptor de la inversión. Para realizar tal análisis, el tribunal en este caso ha seguido una aproximación muy similar a la que siguió el tribunal arbitral en el caso Charán, aunque las conclusiones, como ahora veremos, han sido muy diferentes. El tribunal comienza afirmando que el estándar de otorgar un trato justo y equitativo no impide el derecho a regular por parte de los Estados, especialmente porque estos tienen que adaptar el marco regulatorio a las cambiantes circunstancias políticas, económicas y sociales.
En consecuencia, a falta de compromisos específicos, no puede existir una expectativa razonable por parte del inversor de inmutabilidad del marco regulatorio inicial. Cuestión que, como ya hemos visto hace un rato, es precisamente también lo que había señalado ya el Tribunal Arbitral en el caso Charán. Sin embargo, el Tribunal en este caso trata de distinguir la situación fáctica en este supuesto de aquel que tuvo que enjuiciar el órgano arbitral en el caso Charán. En efecto, como ya hemos señalado, en el caso Charán solo se enjuician el paquete de medidas del año 2010 y no sobre todas las medidas legislativas posteriores, en particular sobre el paquete de medidas del año 2013-2014. Consecuentemente, el Tribunal en este caso distingue y dice: las medidas cuestionadas en Charán tuvieron efectos mucho menos dramáticos que las medidas materia en este caso. La idea que podemos extraigo de lo señalado por el Tribunal Arbitral es que el ejercicio del derecho a regular por parte del Estado tiene, sin embargo, límites y la consiguiente violación de la obligación de otorgar un trato justo y equitativo se puede producir si estos límites se sobrepasan. El derecho a regular se puede ejercitar de forma flexible, pero en todo caso ha de mantener la estabilidad en las características fundamentales del marco regulatorio en el que se han basado los inversores para realizar tal inversión. En este caso, por tanto, y en este sentido, el Tribunal subraya que la obligación de otorgar un trato justo y equitativo significa que los regímenes regulatorios aplicables a las inversiones existentes no se pueden alterar radicalmente de manera tal que se prive a los inversores que invirtieron en base a dichos regímenes del valor total de su inversión. Dicho de otra manera, y siguiendo ya la argumentación que había seguido el Tribunal en el caso Charán, el Tribunal en este caso, en el caso Eiser, retoma la idea de que cuando un Estado modifica su legislación, el inversor mantiene la expectativa razonable de que dicha actuación no sea irrazonable, desproporcionada o contraria al interés público. En particular, el Tribunal estima que una medida es desproporcionada o irracional siempre que el cambio no sea caprichoso o innecesario y que no llegue a suprimir de manera imprevisible y repentina las características esenciales del marco regulatorio existente. A juicio del Tribunal, en este caso, en el caso Eiser, es verdad, por consiguiente, que la parte demandante no puede esperar que no existan cambios regulatorios en el marco inicial. Pero en este caso concreto, para el Tribunal, las medidas regulatorias del año 2013-2014 suponen una modificación total e irrazonable que destruye el valor de la inversión. Implican, tras analizar los informes periciales y los testimonios de los testigos, un cambio del régimen regulatorio basado en un enfoque normativo nuevo y no probado, con el objetivo de reducir significativamente los subsidios a las plantas existentes, fundamentado en premisas y supuestos totalmente diferentes. En particular, como ya nos ha dicho el profesor Delgado, el nuevo régimen culmina con la Orden Ministerial 1045/2014, que contempla un sistema que utiliza una hipotética nueva planta tipo para calcular la remuneración de las plantas ya existentes que habían sido proyectadas, construidas y financiadas confiando en el sistema inicial previsto en el año 2007. Y para el Tribunal, la elaboración y diseño de este sistema no toma en consideración las características reales y los costos verdaderos asociados a la construcción y financiación de las plantas instaladas y en funcionamiento. En la práctica, por tanto, se había producido una importantísima reducción de los ingresos previstos conforme al marco regulatorio inicial, que no permitía siquiera hacer frente al pago de la deuda frente a los prestamistas externos. Todo ello privaba a la parte demandante del valor total de su inversión, por lo que el Tribunal al final estimó que se había violado por parte de España su obligación de otorgar un trato justo y equitativo. ¿Y el futuro? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos esperar? Vistos estos casos y la resolución de los mismos, e independientemente de que ya se ha presentado en el CIADI un recurso de anulación por parte de España del laudo en el caso Eiser, ¿qué podemos aventurar para el futuro ante la avalancha de próximos laudos sobre los asuntos pendientes sobre esta cuestión? Pues bien, antes de cualquier otra consideración,
es preciso señalar que en arbitraje internacional, en arbitraje de inversiones, no existe la cuestión del precedente. Cada asunto es enjuiciado de una manera independiente por un nuevo tribunal arbitral, que está conformado a su vez generalmente por 3 nuevos miembros distintos para cada caso, y además que las circunstancias fácticas y las argumentaciones jurídicas presentadas por las partes también pueden ser diferentes en cada caso. Ahora bien, dicho lo anterior, no me impide afirmar que generalmente los tribunales arbitrales suelen apoyar sus argumentos en razonamientos jurídicos de otros tribunales que se han visto confrontados a supuestos similares. Por tanto, y con las debidas matizaciones, aunque no cabe hablar nunca de un precedente jurídico en arbitraje de inversiones, sí que podemos hablar de un precedente fáctico. Y aquí en particular, las cuestiones más importantes sobre las que deberá de girar los razonamientos de otros tribunales residen en los diferentes efectos de las distintas medidas regulatorias impugnadas y, sobre todo, y lo que hemos ido viendo a lo largo de mi exposición, el umbral requerido para considerar violado el principio del tratamiento justo y equitativo, que, como hemos visto, no parece muy diferente en los casos Charan y Eiser. Creo que me he limitado en mi tiempo y espero que cualquier otra observación pueda contestarla. Muchas gracias.